Anunciamos la siguiente ronda de ataques y dijimos que era porque Irán había disparado contra petroleros civiles inocentes. Y yo dije, vamos a ver, ¿en qué mundo perverso vivimos? Disparamos contra un petrolero civil porque no hizo lo que le dijimos, y luego afirmamos que atacamos a otro país porque hizo exactamente lo mismo que nosotros, disparar contra un petrolero civil. Es que no tiene ninguna lógica. Y claro, todo el mundo lo ve, Pascal. Todo el mundo lo ve. Y no hablo solo de Irán, hablo de la gente de la región que quiere que la guerra termine. Todo el mundo quiere que esta guerra acabe. Nuestros aliados en Europa, Rusia, China, todos lo ven. Y piensan, ¿qué le pasa a Estados Unidos? En fin, esa es mi opinión. Perdón por el desahogo. Pero volvamos a las cuestiones prácticas. Olvidémonos incluso de la moralidad. Supongamos que no tenemos ninguna. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? ¿De verdad pensamos que atacando esos objetivos, Irán va a decir, ¿sabes qué, Washington? Claro, ya sé que asesinasteis a nuestro líder. Sé que todo el mundo pide venganza por eso, y que mucha gente está enfadada con nosotros. La mayoría está molesta incluso por el hecho de que negociemos con vosotros. Pero da igual. Lo que pidáis, os lo damos. ¿Alguien cree que eso está siquiera dentro del ámbito de lo posible, aunque sea teóricamente? Cada vez que hacemos este tipo de cosas, sobre todo con las contradicciones que acabo de mencionar, lo único que conseguimos es endurecer aún más su determinación. Y eso es increíble, porque después de asesinar a su líder y ver esa enorme multitud, supuestamente unos 40 millones de iraníes, y las imágenes y los vídeos hacen que esa cifra parezca bastante creíble, no van a ceder en nada. Y aún así seguimos haciéndolo. Y eso ya es bastante grave. Si nos detuviéramos ahí, sería una situación terrible. Pero ¿qué estamos haciendo? En las últimas 12 horas, más o menos, la cosa ha empeorado, porque ahora hemos ampliado la lista de objetivos y los tipos de blancos que atacamos. El presidente Trump ya lo venía insinuando a finales de la semana, y por lo visto, anoche lo hizo. Golpeó un puente, al parecer uno bastante importante en el sur de Irán. También atacó otras industrias civiles, torres de control, cosas que no tienen nada que ver con lo militar. Y bueno, déjame señalar algo más. Si la gente oye puente, puede pensar que es un objetivo militar legítimo. Y puede serlo, pero solo si ese objetivo tiene algo que ver con el equilibrio militar. Por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania, si los rusos dicen, estamos intentando debilitar militarmente al lado ucraniano a lo largo de todo el frente oriental, así que vamos a empezar a atacar los puentes que tienen detrás, por donde reciben ayuda militar letal, refuerzos, asistencia médica o lo que sea, hacia el frente. Vamos a destruir esos puentes para que no puedan llegar allí. Eso tiene una utilidad militar y es un objetivo militar legítimo. Lo mismo ocurre del otro lado. Si los ucranianos atacan puentes en territorio ruso o en zonas controladas por Rusia, también son objetivos militares legítimos. En cambio, esto del otro caso no es un objetivo militar legítimo, porque no hay una línea de frente. No hay ninguna batalla, en absoluto. Ese puente no tenía nada que ver con el control del estrecho de Hormuz. Era simplemente un puente que la gente usaba. Quiero decir, para eso servía sin más. Así que no tiene ninguna utilidad militar. Y por eso casi no tiene sentido decir que fue un crimen de guerra, porque a nadie le importa ya eso en Estados Unidos. Así que dejemos ese tema por ahora. Pero, al menos, miremos la utilidad militar. No nos aporta nada. No estamos ganando nada, ni hoy ni ahora. Irán no es más débil hoy que ayer, pero sí están mucho más enfadados y han hecho exactamente lo que prometieron que harían si el presidente Trump ampliaba la lista de objetivos. Y han alcanzado objetivos. Hace un momento vi que Kuwait está furioso, su gobierno, porque dicen que han atacado una planta desalinizadora. Y creo que también una planta de reprocesamiento de su industria petrolera. Están realmente enfadados por eso. Pero vamos a ver, ¿qué otra cosa pueden hacer? Tienen que decirlo. Aún así, apostaría que su enfado va más dirigido a Washington,
por haber incluido ese objetivo, porque ellos están ahí en medio del desierto sin poder hacer nada. Nuestra defensa aérea es claramente ineficaz, así que están indefensos. Si Estados Unidos ataca objetivos en Irán, ellos son el blanco más fácil de alcanzar. Así que ellos, junto con algunos de los otros países del Golfo, van a seguir recibiendo ataques. Y la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por su parte, los iraníes dicen que sí, que van a seguir adelante durante mucho tiempo. Veamos, creo que todavía lo tengo aquí a mano. Esto fue durante la oración del viernes de hoy. Mohammed Hash Ali Akbar, que dirige la oración del viernes en Teherán, dijo que el primer paso en la venganza de Irán no es simplemente ir y asesinar al presidente Trump, sino que, según sus palabras, consiste en lograr la retirada de Estados Unidos de la región, eliminar al régimen sionista del mapa de Asia Occidental y poner fin a la posición hegemónica de Estados Unidos en el mundo. Esos serían los pasos en ese camino. Bueno, a ver, eso no es una posición oficial del gobierno, pero sí son oraciones oficiales en Teherán. Así que no te puedes imaginar que lo haya dicho sin pensarlo. Parece que esa es la idea ahora. Están diciendo, vale, ¿no queréis hacer el memorando de entendimiento? Pues tenemos otros objetivos. Y están endureciendo sus posturas y ampliando sus metas. Si simplemente... Esto me vuelve loco, Pascal. Si simplemente hubiéramos dejado que el memorando siguiera su curso y hubiéramos dicho, vale, vamos a cumplir lo que acordamos, vamos a mantener nuestra palabra, vamos a abrir el estrecho de Hormuz. Vamos a levantar nuestro bloqueo. Vosotros vais a abrir el estrecho de Hormuz. Vais a cumplir vuestra palabra. El tráfico va a volver a fluir. Había llegado más o menos a un tercio. Quizá habría sido la mitad, o un 75% a estas alturas. ¿Quién sabe? Y sí, vamos a mantener las sanciones suspendidas. Vamos a liberar los fondos congelados. Vamos a trabajar en ese otro asunto de los fondos para la reconstrucción, o lo que sea. Y cuando tengamos eso, empezaremos con la otra parte que queremos, que es negociar un programa sin armas nucleares y todo lo demás. Si simplemente lo hubiéramos dejado seguir, el precio del petróleo probablemente estaría ahora por debajo de 70. Y en cambio está subiendo, y el flujo se habría mantenido. La razón por la que el precio del petróleo habría bajado es porque el crudo, el gas natural, los fertilizantes, el aluminio, el azufre, todas esas cosas que todo el mundo necesita, podrían estar volviendo al menos a una situación más normal. Incluso el helio, que es mucho más importante de lo que muchos piensan. Todo eso podría estar recuperándose y todos saldríamos beneficiados. Pero en cambio, Pascal, porque hemos decidido, primero, que el presidente Trump no tiene paciencia. Ni siquiera quiso esperar 60 días, ni siquiera esperó 30. Y ahora hemos agravado la situación y empezado este toma y daca. Pero en realidad no es un simple toma y daca. Es una escalada, subiendo peldaño a peldaño, cada vez un poco más arriba, como estamos viendo ahora mismo. Y esto no puede acabar bien para nuestro lado. Ya hemos demostrado que no tenemos la capacidad militar para imponer el cumplimiento. Lo único que somos capaces de hacer es volar un montón de cosas. Podemos atacar cualquier puente que queramos. Podemos hacer saltar edificios por los aires, a un lado y a otro. Podemos matar a mucha gente, de eso no hay duda. Y Irán no puede impedirlo. Pero eso no consigue nada para Estados Unidos. No nos acerca a ningún objetivo. Y las cosas que estamos atacando no tienen nada que ver con el control iraní del estrecho de Hormuz. Y ellos están demostrando que van a seguir haciéndonos pagar un precio cada día que sigamos por este camino. No les gusta que les lancen misiles. Lo odian. Les está causando daños. Pero su mensaje es, lo que nosotros te estamos haciendo va a causar aún más daño y será permanente, algo de lo que te costará mucho recuperarte. Y la verdad, no sé a dónde nos lleva todo esto, pero va a acabar mal. Eso es lo que todo el mundo se pregunta ahora, Danny. O sea, ¿cuál es la estrategia? Incluso John Mearsheimer, en el podcast de Glenn Deason, decía que probablemente no haya ninguna. Que esto es más bien una reacción, un ojo por ojo,
porque Estados Unidos no tiene ahora mismo otra forma de responder. Porque parece que, y para mí, la explicación de por qué Trump firmó el memorando de entendimiento, que, sinceramente, parecía un documento de rendición, porque se leía como tal, es que lo firmó sabiendo que estaba claro que no se iba a cumplir. Es como decir, fírmalo, ellos se detendrán, y luego cuando queramos, les volvemos a golpear, y lo hacemos una y otra vez, hasta que se rompa. ¿Verdad? Solo hay que hacerlo con suficiente frecuencia, pero no está funcionando. Quiero decir, esa es la diferencia ahora. Irán tiene más poder de negociación. Estados Unidos intentaba colar su propio corredor, ¿no? Algo así como, vale, acordemos el memorando de entendimiento, metemos nuestro propio corredor, creamos hechos sobre el terreno. Y cuando ya esté en marcha, ellos pierden esa ventaja. Y entonces les golpeamos aún más fuerte. Y no está funcionando. Racing is exploring you. En realidad, están comprobando si Estados Unidos está cumpliendo sus promesas. Pero dime, tú has servido en el ejército. Quiero decir, debe de haber mucha gente en las Fuerzas Armadas estadounidenses que también esté muy nerviosa, ¿no? Porque hoy he leído en Twitter, no sé si es cierto o no, todavía no he visto ninguna confirmación, que Irán, por primera vez, atacó una base estadounidense en Siria y que de hecho murieron soldados norteamericanos. No hay ahí una... Por cierto, solo te digo que dudo que eso sea cierto, porque nos retiramos de Siria y hasta donde yo sé, hace varios meses dejamos al Tanf. Así que soy escéptico, a menos que tuviéramos a alguien allí y no lo hubiéramos reconocido, no lo sé. Pero, soy escéptico respecto a ese punto. Vale, entonces, bueno, puede que sea una noticia falsa. Ya sabes, ahora mismo todo el mundo está publicando todo tipo de historias. Pero aún así, para el ejército, ¿no es esto tremendamente frustrante? Porque estáis perdiendo todo ese equipo y la buena voluntad de esos aliados. En algún momento, alguien del ejército tendrá que darle un toque al señor Trump y decirle algo como, oye, quizá deberíamos hablar. Vale, puedo decirte con bastante seguridad que hubo altos cargos durante, digamos, el periodo del bloqueo, cuando estábamos en un alto el fuego, más o menos, pero antes de llegar al memorando de entendimiento. Bien, y había todo tipo de personas, como el general Jack Keane, el general Kellogg, Wes Clark, Mike Pompeo, luego Lindsey Graham. Todos decían, vuelve, termina el trabajo, sigue adelante, acaba con ello. Pero por lo que me han contado, los generales entre bastidores, a un nivel muy alto, decían, no termines el trabajo, no se puede terminar el trabajo, puedes volver y lanzar más misiles, pero no servirá de nada. No podemos lograr el objetivo político con el poder militar que querías. No se puede hacer, no lo hagas. Y al parecer, eso acabó llegando al presidente Trump. Así que ahí hay una cuestión. Planteas una posibilidad muy interesante, que el memorando de entendimiento se diseñó solo para ganar un poco de tiempo y mantenerlos operativos durante un tiempo. Pero no estoy tan seguro de que esa sea la respuesta correcta, al menos no en el caso del presidente Trump. Estoy seguro de que había gente que sí quería hacerlo. Porque recuerda, el 17 de junio, cuando firmó ese documento en el Palacio de Versalles, dijo en una rueda de prensa después que, bueno, nos quedaban unas 4 semanas de reservas estratégicas de petróleo y que no quería ser el presidente Hoover el que supervisó la creación de una depresión global durante su mandato. No quería hacer eso. Y yo pensé, por fin lo ve. Llevábamos tiempo advirtiendo de eso. Tú y yo y algunos otros amigos ya habíamos hablado de ello en Tiflis cuando tratamos ese tema. Nos dirigimos hacia un Armagedón financiero si seguimos por este camino, porque no podía salir bien. Y él lo dijo abiertamente. Así que pensé, vale, bien, perfecto, lo ha entendido. Pero luego pasó lo que, quiero decir, creo que vi la noticia el 18 de junio, al día siguiente. El vicepresidente Vance dijo, bueno, cumpliremos con esto mientras ellos se comporten. No les daremos nada a menos que cumplan y hagan lo que se supone que deben hacer.
Y aún así pensé, bueno, en realidad no se supone que tengan que hacer nada. Se supone que deben recibir, porque llevaban semanas y meses antes de la firma diciendo, oye, como habéis destruido toda confianza, tenemos que ver el levantamiento de sanciones por adelantado y la liberación de los fondos congelados por adelantado. Y si mostráis algo de buena voluntad, entonces podremos pasar a las siguientes fases, y así sucesivamente. Y ellos dijeron, de acuerdo, y quitad vuestro bloqueo. Esas tres cosas. Dijo, eso tiene que pasar primero. Y las sanciones se aplicaron de inmediato, y el bloqueo se levantó. La liberación de los fondos congelados no ocurrió, pero Irán siguió adelante, y supongo dijo algo así como, bueno, 2 de 3 está bastante bien. Así que siguieron por ese camino. Pero luego llegaron más sanciones. Y si no me equivoco, puede que las fechas no sean exactas, quiero decir que fue el 24 o el 25 de junio. De repente escuchamos, según los titulares, que estaban mirando hacia la ONU, y Omán había establecido un corredor sur. Ese mismo día, Irán salió a decir, no existe ningún corredor sur, solo nuestra autorización del memorando de entendimiento. Y si se viola eso, habrá un ataque al día siguiente. Fue el día 25 y luego el 26. Después, Estados Unidos lanzó su primer ataque de respuesta allí. Y yo pensé, vale, ¿qué es eso? Ni siquiera habían pasado 2 semanas, ¿no? Sí, un poco menos de 2 semanas en total, creo. Y la cuestión es, si la idea, desde la perspectiva del presidente Trump, era que había que hacerlo, porque si no, íbamos a tener un problema económico serio, entonces ¿por qué lo habría autorizado? Y si no lo planeó, si todo fue una maniobra desde el principio, ¿para qué montar la ficción de crear el memorando de entendimiento? Si en cuestión de días vas a preparar algo distinto que va a sentar las bases para una guerra renovada, entonces ¿para qué hacerlo? Esa es la parte que no me tiene ningún sentido. Lo puedo entender si lo miras como, bueno, solo estaban intentando ganar algo de tiempo para sacar un poco de petróleo. Pero mira, eso le funcionó a Irán, por cierto, porque al parecer nunca pensaron que esto fuera a salir bien. Así que tenían un montón de barcos ya cargados, y cuando el presidente Trump presumía, como es bien conocido, de que ese día salieron 19 millones de barriles de petróleo, el mayor envío en un solo día, incluso antes de la guerra. Bueno, eso fue porque los iraníes ya tenían su petróleo listo para salir corriendo por la puerta, y consiguieron sacar un montón de petróleo y venderlo por miles de millones de dólares, convencidos de que aquello se iba a cerrar. Así que recibieron una inyección de dinero. Los nuestros no estaban listos, no sé por qué. No sé cómo pasó eso. Pero algunos salieron, ya sabes, del lado del CCG o lo que sea, pero no estaban preparados para esto. Y ahora otra vez, estamos cerrados. Así que, en realidad, no ganamos nada con todo esto. Y ahora estamos en una situación que es peor, Pascal. Es peor que no haber hecho el memorando de entendimiento. Si el 15 o el 16 de junio hubiéramos dicho, esto es una tontería, no vamos a cumplirlo de todos modos, volvamos a la guerra, eso habría sido menos dañino que lo que estamos haciendo ahora. Porque si la parte iraní hubiera dicho antes de todo esto, no voy a confiar en Estados Unidos por lo que pasó en 2025 y por cómo empezó esta guerra, a menos que me den estas cosas por adelantado, bueno, pues ahora lo hicimos. Cumplimos 2 de las 3 y casi no hicimos nada más de lo que estaba ahí. Y luego, el párrafo número 5 lo violamos enseguida. El párrafo número 1 todavía no se ha cumplido. Israel sigue en el Líbano, así que eso no ha terminado. Ahora, Irán tiene que decir que no hay base para ningún tipo de negociación. Así que, cuando el presidente Trump sigue mintiendo a todo el mundo y diciendo, oh, están suplicando por un acuerdo, claro que no están suplicando por un acuerdo. Serían los mayores insensatos del planeta si siquiera consideraran un acuerdo, y mucho menos si lo pidieran. Y no lo van a hacer. Entonces, ¿dónde estamos ahora y cuál es el objetivo? Yo no veo ninguno.
A menos que, y tengo que decirlo, basándome en las pruebas, porque no hay ninguna evidencia de que existe un plan para acabar con la guerra, para llevarla a su fin, para resolver estos problemas económicos. Por tanto, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que tiene sentido? Con las pruebas que estamos viendo, uno tiene que preguntarse si es el propio presidente Trump o si son otros, dentro de los altos niveles de nuestro gobierno, los que simplemente quieren que la guerra continúe, que quieren llevarla a una especie de Armagedón, por razones que no alcanzo a entender. Pero no se puede descartar la posibilidad de que algunos lo estén haciendo a propósito, porque saben que Irán no va a aceptarlo, y lo están intensificando precisamente porque saben que Irán va a responder. Y entonces, en algún momento, si el ataque se agrava y llega a ser lo bastante grande, podrán decir, ahora no tenemos más remedio que volver a una guerra total. Vale, puede que eso sea lo que quieren, pero entonces perdona, Pascal, hay otro problema con eso. ¿Qué crees que va a ser diferente, sea quien sea ese grupo de personas, respecto a los primeros 40 días, cuando fracasamos con todo lo que teníamos? A menos que quieras llegar a una escalada nuclear, y eso sería catastrófico, porque la mayoría de esas instalaciones están diseñadas para resistir explosiones nucleares, así que ni siquiera así las destruirías. Matarías a millones de personas en el proceso, pero entonces nos convertiríamos en un paria internacional. Y creo que eso sería ir demasiado lejos, incluso para nuestros aliados en muchas partes del mundo. Y quién sabe lo que harían Rusia y China, o lo que haría Pakistán, ya que tiene armas nucleares, o la India, porque eso no es algo que quieran ver en su propio entorno. Así que, mires por donde mires, esto es un desastre que podría convertirse en una catástrofe. Y no veo ninguna vía, ni una salida, ni la intención de buscar un puerto seguro. No lo veo. Y eso me preocupa muchísimo. No, tienes toda la razón. Quiero decir, por desgracia sabemos que hay algunos fanáticos sionistas cristianos que quieren llegar al Armagedón. Lo sabemos, por desgracia. Pero todos nosotros, tenemos que confiar en que los halcones del mundo no tengan realmente el dedo sobre el botón nuclear y que dentro del gobierno haya suficiente contrapeso como para impedirles llegar a ese punto. Pero, déjame añadir algo en este punto. ¿No resulta irónico, por no decir perverso, que llevemos tanto tiempo advirtiendo sobre esa idea del duodécimo imán del Islam radical que quiere provocar el Armagedón, y que ahora seamos nosotros quienes parezcamos tener fantasías parecidas? Y por cierto, como seguidor de Jesucristo, me parece reprobable que alguien diga eso, porque no es lo que enseña la Escritura. Además, todo eso está solo en manos de Dios. La idea de que un hombre o un grupo de hombres piense que puede ayudar a Dios provocando ese desenlace, lo único que va a conseguir es traer el desastre sobre sí mismo, porque así no actúa Dios. Ni siquiera nuestra propia Escritura enseña algo así. Es una perversión en toda regla, y como cristiano me siento avergonzado y humillado. Solo quería dejarlo dicho.